Bueno, vamos a meternos hoy en un tema que es cuanto menos fascinante. Vamos a hablar de la cosmología de un otro lado. Y lo que es todavía más sorprendente, de las reglas que, según estos textos, existen para poder contactar con él. Para este análisis nos vamos a basar en dos textos. El primero es el libro del Sitra Akra, que básicamente es un mapa de un universo sombrío paralelo al nuestro. Y después saltaremos a una guía de necromancia que, contra todo pronóstico, establece un código ético muy estricto para la comunicación. Para entender este universo alternativo, tenemos que irnos al principio de todo. A un cisma, a una ruptura cósmica que ocurrió incluso antes de que nuestra propia creación se pusiera en marcha. A ver, el punto de partida es Ain. Y esto es clave, ¿eh? No estamos hablando del vacío como esencia de todo, sino de la naditud. Hay que imaginárselo como un estado de potencial puro, ilimitado, antes de que nada existiera. El punto cero absoluto, pero cargado de todas las posibilidades. Y desde esa naditud, desde ese potencial infinito, la existencia se fractura. De repente surgen dos fuerzas opuestas. Por un lado tenemos la luz reflexiva, que se contrae, que busca límites para crear nuestro cosmos, con la idea de manifestarse y conocerse a sí misma. Y por otro, la luz irreflexiva, que se rebela contra esa limitación. Esta luz forma un reino de sombra, y su único deseo es volver a la naditud original, disolverlo todo. Pues bien, a este reino sombrío, a esta como una especie de sombra que nace de la primera división cósmica, es a lo que el Grimorio llama el Sitra Akra, literalmente, el otro lado. Vale, sigamos. ¿Y cómo es este otro lado? Pues, lejos de ser un caos sin forma, el texto lo describe con una estructura muy definida. Es como un espejo oscuro, la antítesis perfecta del conocido árbol de la vida. A esta estructura se la conoce como el Qliphoth, o más directamente, el árbol de la muerte. Es en esencia un mapa de esos reinos anticósmicos, y su propósito final es uno solo: desmantelar la creación. Y como podemos ver aquí, cada una de sus 10 esferas, o cáscaras, está gobernada por entidades y con atributos muy específicos. Desde la dualidad de Thaumiel, en la cima, que tiene 2 gobernantes, hasta, por ejemplo, el dominio de Lilith, en el trono sombrío de Gamaliel. Y aquí llegamos a una de las claves de todo este sistema, a su objetivo final. El número 11 es fundamental. ¿Por qué? Porque representa la fuerza que rompe el orden de las 10 esferas de la creación. La fórmula es simple pero es demoledora. El 11 es el poder que deshace el 10 para regresar al 0, o sea, para volver a la naditud original de Ain. Un reseteo cósmico, por así decirlo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son exactamente estos 11 gobernantes? Bueno, el Grimorio les da un nombre colectivo, una identidad que los unifica y que suena desde luego formidable. Son Acerate, que es la manifestación del otro dios, como una sola entidad. Un dragón de 11 cabezas, donde cada cabeza es uno de los regentes que impulsan este movimiento anticósmico. Y de todas esas cabezas, de todos esos regentes, el texto pone un foco especial en una figura por encima de casi todas las demás: Lilith, la que gobierna la esfera de Gamaliel. Ojo a la descripción, porque va mucho más allá de la idea típica de un demonio. Se la presenta como un principio divino femenino del otro lado. Es la reina, la madre dragón, la novia sin rostro, una especie de espejo que refleja los miedos y los deseos más profundos de quien se atreva a mirar. Claro, toda esta arquitectura cósmica tan compleja, tan extraña, nos deja con una pregunta muy directa. Si este es el mapa, ¿cómo se abre la puerta? ¿Cómo se podría establecer comunicación con un reino así? Y esa pregunta nos lleva de cabeza a nuestra segunda fuente, una guía de necromancia que presenta esta comunicación no como un juego con la oscuridad, sino como una disciplina con unas reglas muy claras. Para empezar, la guía nos pide que nos olvidemos de los prejuicios. Define la necromancia por su origen etimológico, adivinación a través de los muertos. No la presenta como un arte prohibido, sino como una forma de buscar consejo, de buscar sabiduría en los que ya no están. Y esto nos lleva a una distinción que el texto subraya como fundamental. Por un lado está la necromancia, basada en la comunicación respetuosa, y por otro su versión corrupta, la nigromancia, que no busca dialogar, sino dominar y forzar la voluntad de los espíritus. Vale, entonces queda claro que el enfoque de esta guía es de absoluto control y respeto. Aquí no se deja nada al azar y todo se rige por un código de conducta súper estricto. El ritual se apoya en herramientas muy simbólicas, cada una con una función muy precisa. No se ven como objetos de poder, sino como catalizadores. Las velas para abrir y cerrar el umbral, la tierra como anclaje al plano físico o una llave antigua para simbolizar justamente que se abre ese canal.
Como se puede ver, el ritual en sí es un proceso muy metódico, muy sereno. Se traza un espacio seguro, se abre un canal de comunicación siempre con respeto, se escucha con atención y, algo fundamental, al acabar, se cierra el portal dando las gracias. Y aquí es donde llega quizá lo más inesperado de todo esto. La práctica no se basa en el poder, sino en un código ético muy riguroso. Un código que se fundamenta en pedir permiso, en el respeto, en la gratitud y sobre todo en tener un propósito que nunca sea egoísta o para hacer daño. Al final, la guía argumenta que dominar la muerte no es invocar sombras, sino comprender la vida. Es una herramienta para entender la transición, para soltar aquello que ya no sirve en uno mismo y conectar con una forma de sabiduría que está, por así decirlo, fuera del tiempo. Y con esto cerramos el círculo. Hemos hecho un viaje desde un origen cósmico que glorifica la disolución hasta una práctica de comunicación que se rige por un código de respeto absoluto. Esto nos deja con una pregunta final fascinante. Si un sistema que se basa en la sombra y en la anticreación exige tanta ética, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza de cualquier otro lado?